con el patrocinio de Panela El Triángulo, la fuerza de los colombianos. Restaurante Tizones, 15 años de servicio y calidad. El fútbol colombiano comienza con la furia de 1925, cuando aparecen en Colombia los primeros balones y los primeros cultores de este deporte, que eran estudiantes de ingeniería que estaban generalmente en Londres, hijos de colombianos, y llegaron con la fiebre del fútbol. Otros dicen que fue mucho antes, pero yo tengo datos que solamente en 1925 ya se jugó fútbol organizadamente y con reglamento. Cali ha sido por tradiciones una ciudad eminentemente deportiva y el fútbol no podía ser la excepción. Hubo varios equipos en la época pre-dorado, es decir, previo al fútbol profesional colombiano. Se llamó fútbol marrón. ¿Por qué? Porque los jugadores de los equipos, América, Boca, Independiente, Palmira, jugaban y trabajaban, porque el fútbol no era una institución rentable, no era una actividad rentable. Jugaban por vicio, por deporte, por hobby. Entonces se reunían los viernes, hacían un entrenamiento que terminaba siempre con etílicos, y el día domingo se jugaba el partido. Como era una época eminentemente amateur, los equipos prácticamente se sostenían con, diría yo, con unos partidos que se jugaban donde se ganaba 100, 150 pesos por partido. Un equipo ganaba 150 pesos, 180, 200 mil pesos, era más o menos la plata que se podía ganar, es decir, unas sumas hoy en día irrisorias. Entonces los directivos sacaban un dinero para el mantenimiento del equipo y el resto lo dividirían equitativamente entre los jugadores titulares y suplentes. Y luego habían algunos socios benefactores que naturalmente colaboraban, ya que en ese momento, pues aquí en Cali, los dos equipos que prevalecían eran el América y el Boca Juniors. El estadio, hasta años antes, hasta el año 36, sí exactamente, quedaba en un sector del barrio Granada, hoy en día ocupado precisamente por la clínica de Occidente y los barrios que la circundan, y era un sector muy grande que tenía un nombre bíblico de Galilea, y en este sector pues había una cancha tradicional rodeada por esos árboles que se llaman guásimos, donde nació el calificativo de la barra de los guásimos, porque la gente que no tenía con qué pagar las boletas se subía a los árboles para poder presenciar el partido. De tal manera que en el estadio de Versalles, ahí fue pues posiblemente la primera vez que yo vi fútbol y donde vi por primera vez al América de esa época. El América comienza a ser importante en el año de 1930, cuando con el maestro Villalobos, que era el arquero, deciden hacer una correría. Y la correría no fue internacional, pero fue interesante, fue por el río Magdalena, jugando fútbol en todos los pueblos ribereños. Un gitano, unos dicen que español, otros dicen que era italiano, lo cierto es que un gitano, de esos que abundan en el deporte y muchas actividades de la vida, le propuso a los jugadores del América: hagamos un recorrido por el río Magdalena, yo tengo contactos y nos ganamos una buena plata. El recorrido fue rentable, tan rentable que llegando a lo que hoy es Caucasia, el señor puso pies en polvorosa y se llevó hasta la plata del transporte y la comida de los jugadores, los dejó varados. Como buen gitano. Como buen gitano. El América tenía la posibilidad de jugar un partido en Bogotá y jugó contra el equipo Atlético Municipal, que hoy se llama Millonarios. El partido, esos muchachos, por ganarse la posibilidad de un segundo partido,
con qué tener para regresar a Cali. Se jugaron el alma, pero como no tenían uniforme porque el señor se voló con todo, entonces les prestaron un uniforme rojo. Y los periódicos titularon: América jugó como los Diablos Rojos. Jugadores de categoría: Dimas Gómez, Cartago, Perlaza, Aragón, Alicate Martínez, Bram, Coladita Rojas, Dimas Gómez, que fue una figura de la época, hubiera sido una figura de exportación. Jugador completo, no tenía la misma habilidad de Garrincha, pero sí la misma velocidad y la misma perfección en el centro. Como era patizambo, cobraba con efecto y por instinto. Entonces hacía unos goles espectaculares porque el arquero salía por un lado y la pelota entraba por el otro. Dimas Gómez, para mostrar. Hubo un hombre a quien llamaron el gitano, Saulo Flores, del barrio de Santa Rosa. Entonces, ¿qué ocurre? Este Saulo Flores lo llamó Carlos Arturo Rueda el gitano porque en esa época, como Medellín no tenía estadio, jugaban a las 11 de la mañana en el hipódromo San Fernando de Itagüí y América jugaba en el Pascual Guerrero. Le gustaba mucho la plata a Saulo, se comprometió con la gente del municipal de Medellín, jugó el partido a las 11 de la mañana, había un vuelo a las 3 de la tarde, llegó a Cali a las 4:15, llegó al estadio, jugó. En esa época el aeropuerto de Cali quedaba donde hoy está el Parque La Caña, en la octava con 40 y pico, y entonces jugó. Carlos Arturo Rueda, cuando le dijeron que estaba jugando Saulo Flores, dijo: no, si acabo de conocer que él hizo gol en Medellín. Dijo: no, es que él jugó en Medellín y jugó también en Cali. Entonces lo llamó el gitano. Recuerdo mucho la presencia en Colombia de los equipos peruanos, que eran nuestros más asiduos visitantes, por cuanto en ese momento el fútbol peruano tenía muy buenos equipos, con muy buenos jugadores, y el Sucre, Universitario, el Sport Boys, el Alianza, entre otros. Justamente con el Sport Boy, contra Sucre y Sport Boy eran unos partidos memorables, y recuerdo precisamente un partido que jugábamos aquí en el estadio San Fernando, porque en ese momento no se llamaba todavía Pascual Guerrero, sino que se llamaba Estadio de San Fernando, y perdíamos el partido por 5-2, y entonces dentro de las posibilidades técnicas resolvimos que yo fuera a jugar adelante. Yo jugaba antigua posición de centro medio, el número 5 de otrora, pero algunas oportunidades yo había jugado de centro delantero, y fui adelante con tan buena fortuna que logramos empatar el partido 5-5. Logré conseguir 3 anotaciones, una de ellas, la última, de una jugada que me recuerdan mucho los aficionados, me la recuerdan los de aquella época más que yo mismo, de Chalaca, de Chilena, y empatamos el partido a 5 goles, lo que ya constituía pues una cosa apoteósica, porque el público se estaba retirando del estadio cuando perdíamos el partido, por 5-2. Los demás países ocasionalmente venían, por ejemplo, Argentina era difícil, pero por aquí pasó un equipo Atlanta, que en ese momento era un buen elenco, con muy buenos jugadores, en este caso los argentinos, pero reitero, el fútbol peruano era el que más gustaba en nuestro medio. Esto agita el ambiente del fútbol colombiano, que simultáneamente Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali se motivan para organizar un torneo profesional. Ya Colombia tenía una especie de mayoría de edad, ya había ido a 2 campeonatos suramericanos, el de 1945 y 1949, y se ponen en contacto y ven el fútbol, cómo se maneja en otras partes, y vienen con la idea:
Se reúnen en Cali varias veces Alfonso Senior y Humberto Salcedo Hernández Salcefer, que fue el primer dirigente que tuvo el América, y con Papelito Correa Valencia y otros de la época, otros directivos de la época, respaldan el América, invitan al Cali, que se había constituido en 1946 ya como una verdadera institución para recrear a los amigos de la clase élite de Cali, y había un Deportivo Cali con figuras para mostrar. Y existía también el Boca. El Boca no reunió el valor, los 300 pesos que valía la inscripción de la I mayor, y se quedó por fuera. Por eso el Boca no participa en el primer campeonato y le corresponde jugar a partir de 1949 hasta su extinción en los días sábados. El fútbol comienza así en 1948. América tiene un equipo muy bueno, purísimos criollos. Debuta con un 4-0 frente al Deportivo Independiente Medellín, primera victoria, y eso calienta un poco el cotarro deportivo, y tenemos pues un América vigoroso ya en el torneo profesional colombiano. Yo fui americano antes de ser periodista. Trabajaba en una emisora que llamaba Radio Alcázar, los domingos, porque yo estudiaba. Madrugaba a las 7:30 de la mañana en Radio Alcázar y salía a la 1 de la tarde y pitaba para el estadio. No había tribuna de oriental, sino unas graderías bajas. Creo que me regalaba las boletas don Armando Borges, que además de haber sido gerente del Boca Junior, después estuvo en la América. Y estaba tan llena cuando yo llegaba, esa gradería, cuando jugaba en la América, que yo tenía que colgarme de uno de los tubos, uno de los pasamanos. Después fui ya entrando a la narración, al comentario, y siempre fui neutral para afuera. Pero llegó un momento en que éticamente comprendo que debía ser honesto con porque además ustedes saben que el estilo es el hombre. Debía traducirse en mis comentarios una velada o abierta simpatía por el América. Hasta que un día les dije al aire, hombre, yo tengo mi corazoncito y mi corazoncito es rojo. Yo soy hincha del América, pero además fui el mayor crítico implacable porque me dolía, me mortificaba, me daba ira que el América perdiera. El maestro Pedernera, que siempre fue un caballero dentro y fuera de la cancha, él actuó como jugador en el América, pero después terminó como director técnico. Su paso ya venía de Millonarios, fue muy breve como jugador. Y en una oportunidad el América jugaba no sé contra quién, pero pitaba un árbitro uruguayo, Reinel, y actuó tan deficientemente que el maestro Pedernera, que nunca tenía esos comportamientos, salió a perseguirlo hasta el camerino. No sé qué pasó allá. Al día siguiente, era un partido un sábado, al día siguiente, el lunes siguiente, en mi programa deportivo, pues yo fustigué al América, porque ya le digo, era hincha del América, pero era implacable, era honesto con los oyentes. En un partido, él llegó el 11 de junio y el 12 lo llevaron a un partido, con solo la presencia de Pedernera en el estadio en traje de paisano, hubo una recaudación que pasó los $7.000. Partió la historia del fútbol colombiano en dos, antes de Pedernera y después de Pedernera. Hubo peinados a lo Pedernera, caminados a lo Pedernera, canciones a lo Pedernera. Todo la moda le impuso el fútbol argentino. En ese entonces estaba Todelar en la Plaza de Santa Rosa y el padre Alfonso Hurtado Galvis tenía un programa que llamó La Voz de los que no tienen voz, que seguía después de Gaceta Deportiva, que era a las 2:30. Y entonces se formaban filas allí de gente pues humilde que iba a buscar la ayuda. Cuando bajo había una señora en alpargatas, decentemente vestida pero humilde. Y yo iba saliendo, yo creía que ella iba a buscar al padre Hurtado Galvis, cuando me dice el portero, mire, esa señora lo busca a usted. Y se me acercó temblando la señora, me agarró de las solapas, no del saco porque yo no usaba saco, y me dijo, ¿usted por qué se metió con el maestro Pedernera? Yo vengo desde Siloé descalza. Usted.
Eso daba idea de la afición, de la pasión que creaba el América. Y hubo un gran periodista, ustedes lo recuerdan, Alfonso Bonilla Aragón, Bonar, que dijo una frase histórica que todavía está por allí: el América es la pasión de un pueblo. ¡Campeón! ¡América! ¡Campeón! ¡América! ¡Campeón! ¡América! ¡Campeón! Aquí la correa recibe penalti con Ortiz con la pierna derecha, atención, toma carrera, llega al marco. Bueno, yo era hincha de Samuel Duque, estaba yo pues muy niño, y Samuel Duque era la figura, la estrella del fútbol, que aún no era profesional, desde luego, ahí en el estadio San Fernandino. Lo oía mucho a Samuel, prácticamente el primer y único locutor que existía. Lo oía con mucha frecuencia. Cuando yo viajé a Medellín, en donde comencé mi carrera radial, estuve unos años, 3, y volví ya pues tratando de buscar el ambiente deportivo, que me encantaba muchísimo. Llegué antes del 9 de abril de ese año, del 48, y a eso del 12 o 13 estaba trabajando hoy en Radio Libertador, pero se me ocurrió ir a La Voz del Valle, donde estaba Samuel, y era director, administrador, el doctor Jorge Mejía Cedeño, ecuatoriano. Y de inmediato quedé como empleado de La Voz del Valle, que lideraba la sintonía en ese tiempo, y transmití un partido, el primero en mi vida, Atlético Municipal, hoy Nacional y América. Y ahí logré, desde luego, el acopio de una gran cantidad, de experiencia con Samuel Duque, a quien yo siempre le deparé una amistad muy especial y sobre todo gran admiración. Con el patrocinio de Panela El Triángulo, la fuerza de los colombianos. Restaurante Tizones, 15 años de servicio y calidad. Después de terminar nuestra carrera como locutores deportivos en Cali, a don Bernardo se le ocurrió que Joaquín Marino y yo podíamos salir, una dupleta, nos llamaban la llave número 2, a transmitir los partidos que jugaban América y Deportivo Cali afuera. Nos correspondió ir a Santa Marta, una oportunidad en que jugaba América. Y coincidimos en el mismo hotel de la concentración con Gabriel Ochoa. Entonces Gabriel se preparó para irse como a la 1 y dijo: me voy al estadio porque me han hablado, quiero ver jugar a un chico que me han hablado que es muy bueno, Anthony de Ávila, los invito, y nos fuimos. Y efectivamente no jugó un gran, extraordinario partido, pero ese ojo clínico, científico de Ochoa, yo creo que más que todo, un director técnico, más que saber mucho, tiene que tener una intuición, esas cosas inexplicables. Fuimos, ganó el América, y desde entonces el Pitufo, que fue uno de los goleadores del América. Goleador histórico, ¿no? Histórico. Porque es el jugador que más goles ha hecho dentro y fuera del campeonato. Exactamente. Porque él inclusive actuó en Argentina, en Unión de Santa Fe. El América se destacó siempre por su juego bonito. Se le decía la Academia Roja. Así le puso Samuel, creo yo. La Academia Roja era el América de Cali. En el año 1949, ya con fútbol profesional, aparece el Deportivo Cali en plena vigencia. Y el gran contendor es el América y también el Boca. El Boca ya en el 49, con jugadores criollos, se hacen 2 contrataciones, llega un costarricense, Ulises Alpizar, y un argentino, paquete como ese no he conocido en mi vida, un tal Gauliano, era un remedio de jugador de fútbol, nunca creo que yo jugó fútbol en su país, Argentina, pero como el argentino
Todo el mundo cree que cuando un tipo argentino sabe mucho de carne y sabe mucho de fútbol, como el que llega a España, debe ser torero, ¿no? Bueno, así nos tumbó, ese fue el primer paquete que yo conocí, Gauliano. Los demás jugadores, pues ya llegan para el 49, ya se refuerza el América, ya aparece Alfredo Cabero Matos, un peruano, aparece una gallada de peruanos para el Deportivo Cali, el Rodillo Negro. Adelfo Magallanes es el técnico, se viene con toda su bandola, Manuel Tito Drago, Máximo Víez Mosquera, Guillermo Barbadillo. Más tarde llega don Valeriano López, viene con el Tigrillo Salazar y viene para el América Patrullero González. Y viene, cosa curiosa, 2 volantes de armado. En aquella época no era tan importante el 10 como el 5, que el armador dentro de la formación 2-3-5. 2 defensas, 3 medios y 5 delanteros. El eje medio era Patrullero González, pero contratan, no sé por qué, otro eje medio famoso en el Perú que era la selección, Rafael Goyeneche. Y yo no sé, nunca pudieron jugar juntos. Patrullero ya era más veterano, Goyeneche más joven. El América armó un equipo muy bien conceptuado. Y en ese 1949, Millonarios se armó por parte de Alfonso Senior y su gente para ser campeón de Colombia, indudablemente. Valga decir que en el 48 el primer campeón fue Santa Fe, con Chonto Gaviria, que se dio el lujo de tapar 6 tiros penales de 7 que le cobraron en todo el año. Millonarios venía haciéndole a 5 goles a todos los equipos, en serie. Los primeros partidos del año 49. Entonces el partido América Millonarios era otro 5-0 en Bogotá. Manuel Correa Valencia no tenía jugadores de reserva, habló con los directivos de Millonarios y les propuso, déjenme jugar a mis negritos, que ellos quieren divertirse. A nosotros ya no nos importan los puntos, porque los puntos son de Millonarios, eso no hay nada que hacer. No nos van a hacer los 5-0, pero vamos a pelear el partido. Entonces don Mauro Mórtola y Alfonso Senior, muy leguleyos, por escrito, caballero, firmaron un papelito. El secretario de esa charla fue Carlos Arturo Rueda, que oficiaba como secretario de la DIMAYOR. Entonces firmaron el compromiso que América perdía por 1-0, que Millonarios ganaba por 1-0 ante el América, pasaba lo que pasaba en el partido, para que jugaran las dos estrellas que tiene la América en ese momento. Y América ganó 2-1. Perdió el invicto Millonarios en la 6ª fecha del campeonato. Esa es la historia del papelito. Cuando nadie sabía, ni los directivos de la América en Cali, que Manuel Correa había comprometido el partido. Y todos los hinchas de la América felices porque han ganado pues 2 puntos. Los primeros 2 puntos ante Millonarios, que era imbatible. Como le venía haciendo 5 goles a todo el mundo, Maestro Perneda decía no más goles. Y se llamó el Ballet Azul. Marcaba 5 goles en cada partido. A los únicos equipos del Valle del Cauca que no les hizo los 5 goles fueron al América y al Boca. Boca perdió 2-0 y América le ganó 2-1 a Millonarios en 1949. El América tenía en ese momento portero Reinaldo Gómez, Jorge Aragón, defensores Víctor Brán, Vicente Martínez, uno que popularmente llamaban Alicate. Luego había un gran jugador que se llamó Faustino Castillo, que fue mi eterno compañero por muchos años, Pablo Rojas, y luego en la parte delantera estaba tal vez uno de los mejores jugadores del momento, que fue Dima Gómez. En el medio campo tenía 3 estrellas para actuar en cualquier equipo del mundo. Se consideró por parte de Dante Panzeri que esos 3 muchachos conformaron la mejor tripleta medular de América del Sur. Mayarino, Faustino Castillo y Colada Rojas. Cogían la pelota y la volvían un corozo, tocando. Abrían huecos en la defensa más cerrada y venían los goles.
América le gana al Cali 5-0. Pero el día miércoles había jugado un partido que tenían pendiente atrasado. América Cali. Y el América le había ganado 3-1. O sea que le hizo 8 goles en una semana. Recuerdo mucho que el último gol del América, el quinto gol, lo hizo Camilo Servino. En esa época la Di Mayor reglamentaba que los cambios solamente se podían hacer hasta el minuto 44 del primer tiempo. En el segundo tiempo, absurdo, insólito, en el segundo tiempo no había derecho a cambios. Si un equipo quería hacer cambios, tenía que hacer el minuto 44 del primer tiempo. Ya en el segundo se van como vinieron. Entra Servino por Chino de Aragón y empezando el segundo tiempo hace el gol. Pero ese partido tiene además una anécdota bien linda. El arquero del Deportivo Cali era Gabriel Mejía. Había tenido una tarde fatal. Había encajado 4 goles porque el primer tiempo terminó 4-0. Llegan los jugadores del Deportivo Cali al vestuario, Cali acontecidos, y los directivos furiosos. Una humillación en 1961 cuando el Cali habla en Golayev, de Ciablot, de Aurelio Greenberg, de toda la gente que había aportado con qué hacer fuerte al Deportivo Cali y que lo habían constituido en asociación, puede ser goleado por el América, que era la mechita. El técnico comienza a discutir con los jugadores porque no había razón para que les hicieran 4 goles así. Y los directivos, Donales, toda gente con nada fiebre, jóvenes dirigentes que querían hacer un equipo respetable, y termina el primer tiempo 4-0. Tenemos que hacer algo en el segundo tiempo. Y llega la Sombra Martínez con su boltula llena de balones. Él venía al Ecuador a vender balones. Le dice el técnico, dice, Sombra, ¿vos estás entrenando? Sí, señor, ¿por qué? Me tapaba el segundo tiempo. No había carné, no había nada de la mayor. Era un fútbol muy primario todavía, estábamos hablando de 1961. Entra la Sombra Martínez. Con el patrocinio de Panela El Triángulo, la fuerza de los colombianos. Restaurante Tizones, 15 años de servicio y calidad.